Y hoy 11 de septiembre se celebra eso y el mundo empezó a buscar enemigos por todas partes, a angustiarse, a tener miedo, a estar realmente en una situación donde ya se empezaron a implementar dentro de los aviones, si recuerdan lo que antes nos hacía, escáneres, revisiones, no sé qué, bueno, mil cosas, ¿no? Por todo lo que estaba pasando. La inseguridad empezó a recaer sobre todos y cada uno de nosotros, empezaba a asistir el miedo al futuro, qué nos depara, qué va a haber. Leía un artículo acerca cómo después de la pandemia, la famosa pandemia, que todavía se nos sigue insistiendo que está por ahí, y también con la inestabilidad que estamos viviendo a nivel mundial, la crisis que hay, por ejemplo, entre la guerra entre Ucrania y Rusia y que va a afectar también, evidentemente, a prácticamente mucha parte del mundo, Europa sobre todo, por la escasez de recursos naturales que necesitamos para poder vivir. O también con los tambores de guerra que hay entre China y Taiwán, o que es lo mismo entre China y Estados Unidos, porque Taiwán es un aliado de Estados Unidos. O también con el miedo que hay al famoso cambio climático. Hoy leía una noticia que dice, no sé hasta qué punto son sensacionalistas o realmente se basan en la verdad, dice que con el cambio climático este verano han muerto 25.000 personas más en España, eso no se lo creen ni ellos, pero bueno, ese es el miedo que hay ahora mismo en toda la sociedad. Bueno, pues leía un artículo que dice que debido a todos estos problemas, todas estas situaciones, todas estas angustias, ha habido un auge por la preocupación por el futuro. La gente está preocupada por el futuro, lo que a su vez ha provocado que muchos estén haciendo su agosto. Ahora surgen por todas partes, aunque siempre no ha habido, pero hoy más que nunca, esos famosos expertos que afirman conocer el futuro, pues echándote cartas, piedritas y no sé qué más. Bueno, y por tanto las visitas a psíquicos, las visitas a brujos, a astrólogos, a adivinos, decía el artículo, ha aumentado un 35% en las grandes ciudades. Un 35%. Si antes había poco, pues ahora échale más guinda al pavo. O sea, increíble. Prácticamente todo el mundo está tan asustado que están queriendo saber el futuro para saber qué hacer. De hecho, se afirmaba que un 42% de mujeres de menos de 30 años no querían tener hijos porque decían, ¿para qué? Para el mundo que le vamos a dejar con el cambio climático, prefiero no tener hijos. Una de esas adivinas dijo lo siguiente, y cito, muchos necesitan aliviar la ansiedad que les provoca la pandemia, la crisis económica, la violencia, la soledad. Quieren saber qué va a pasar con su futuro. La mayoría de la gente quiere saber qué va a pasar con sus economías. Anhelan saber qué les va a deparar el futuro en cuestiones de amor, de trabajo, de salud. Estamos en tiempos de crisis y las personas quieren respuestas y andan buscando el futuro aunque nadie puede asegurar el futuro. Fin de la cita. Es la realidad de nuestra sociedad. Tristemente es lo que nos rodea. Pero también es triste ver cómo hay muchos creyentes que viven también tristemente sumidos en esas incertidumbres. ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo mañana? Quizás no al nivel del mundo pagano, no buscan a adivinos, creen en Dios con sinceridad, pero les cuesta creer a Dios. Y la fe, hermanos, es la que cree a Dios y no tanto cree en Dios. Y por eso dudan de lo que les va a deparar el futuro, porque creen que nadie les puede asegurar ese futuro. De esa manera viven con temor a los cambios imprevistos en sus vidas, miedos a las crisis económicas, miedo a las crisis medioambientales, a los rumores de guerra, a la soledad, a la falta de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo, y la Escritura en general, pero el apóstol Pablo en concreto en este texto que estamos estudiando de Efesios capítulo 1, alaba a Dios precisamente por todo lo contrario. Porque para Pablo, él sabía ciertísimamente que nada es incierto, nada es casual, sino que todo sigue un orden perfectamente preestablecido por Dios, según su propósito eterno. Y que ese propósito, aunque a nuestra vista es incierto, está cumpliendo
perfectamente la voluntad de Dios en la historia de la humanidad, y particularmente en la historia de su iglesia, y específicamente en la historia de cada uno de sus hijos. Y que ese plan eterno de Dios se está cumpliendo de manera escrupulosa y exacta. Y eso, hermanos, nos debe llenar de descanso, nos debe llenar de gozo, porque en medio de tantas incertidumbres, sean globales o sean personales, tenemos que saber que todo sigue el curso conforme a los planes eternos de Dios. Y eso trae descanso. Esa mirada al presente nos debe llenar de gozo y de adoración hacia Cristo. Si recuerdan los que pudieron venir la semana pasada, Pablo ya explicó en los versículos que teníamos anteriormente lo que Dios ya había determinado hacer desde la eternidad pasada. ¿Recuerdan? Dios había elegido y predestinado a una muchedumbre de seres humanos pecadores para que fueran sus hijos mediante Cristo. Ese fue el plan eterno de Dios. Y en el texto de esta mañana, el apóstol Pablo, del versículo 6, la segunda parte del versículo 6 al versículo 10, va a desarrollar lo que Dios está haciendo en el presente por medio de Cristo para llevar a cabo precisamente ese plan eterno. Por tanto, esta voluntad que se está desarrollando a través de los acontecimientos históricos de la humanidad, desde el comienzo del tiempo hasta que Cristo vuelva y reine en el reino milenial y concluya dando lugar a la eternidad futura, todo lo que estamos viviendo en la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva cayó y hasta que el Señor vuelva, todo esto no está siendo motivado por factores externos no previstos por Dios, sino que más bien es un plan eterno formulado por Él mismo y que emanó de su amor y misericordia. Toda esta mirada al presente de la humanidad, desde que el Señor creó la tierra hasta que cree de nuevo la tierra nueva y los cielos nuevos, debe llenarnos de gozo, hermanos. Debe llenarnos de adoración a Cristo. Debe llevarnos a vivir con nuestra mirada puesta en Él y no en las dudas de lo que va a deparar el futuro. Ni con temor a las crisis económicas, ni con temor a los cambios medioambientales, ni con temor a los rumores de guerras o a la soledad o a las enfermedades. Todo es parte del plan eterno de Dios. Y eso tiene que traernos gozo. Y el Señor, por medio de Pablo, en el texto de esta mañana, nos da un bosquejo general de ese plan en el presente, en la historia de la humanidad. Y lo hace con 2 puntos. Dios acepta por gracia y por medio de Cristo a pecadores como hijos. Y el segundo punto, Dios redime por medio de Cristo. Luego queremos ver 2 subpuntos que hay en este segundo punto. Que en esa redención, por un lado, Cristo paga el precio del rescate, y segundo, Dios da a conocer su plan eterno. Una mirada al presente que nos debe llenar, por tanto, de gozo en adoración hacia Cristo. Vamos a pedir la unción del Señor. Señor y Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñar en ella toda tu voluntad, lo que tú, Señor, has querido hacer y estás haciendo para que tu plan eterno, Señor, de tener un pueblo para ti se cumpla. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo y no en lo que nos rodea, no en nuestras circunstancias. Ayúdanos a concentrarnos ahora en tu palabra, Señor. Danos sabiduría de lo alto, no la carnal, porque como dice Santiago es diabólica, sino la que viene de ti, Padre, para poder entender tus santos y buenos propósitos para todos tus hijos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a leer Efesios 1, capítulo del versículo 6 al versículo 10. Efesios 1, del 6 al 10. Dice así la palabra. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Con la cual, segunda parte del versículo 6, Dios acepta por gracia a pecadores
como hijos por medio de Cristo. El plan eterno de Dios, de que un día Él iba a redimir, iba a tener para Él un pueblo, ahora empieza a cumplirse. Empieza a cumplirse sobre la historia de la humanidad. Y fíjate cómo en la segunda parte de este versículo 6, Pablo continúa, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese con la cual está haciendo mención a la gracia que vemos anteriormente. La gracia es el instrumento con la cual Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Todos los creyentes hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Todos los creyentes y exclusivamente los creyentes. Eso es lo que se refiere cuando dice nos hizo. Nos hizo aceptos en el amado. La palabra aceptos aparece solamente aquí y también en Lucas 1:28. Si recuerdan Lucas 1:28, Lucas escribe acerca de cuando el ángel viene y saluda a María. Y en ese texto de Lucas se traduce como muy favorecida. Así que la idea de hacernos aceptos a los creyentes no es tanto simplemente la idea de aceptarnos, sino la idea es de aceptar por gracia mostrando benevolencia, mostrando benignidad de manera abundante. Y en esa concesión abundante de su gracia, Dios nos acepta por medio del amado. Ese amado evidentemente es Cristo. Es decir, que desde el momento en el que el Señor determinó salvarnos, Él ya había decidido mostrarnos benevolencia, benignidad de manera abundante por medio de Cristo, del amado. Qué maravilloso este término, ¿verdad? El amado. Desde el comienzo de su ministerio, el Señor siempre fue expuesto como el amado de Dios. El Padre mismo afirmó que Jesucristo era su Hijo amado. Mateo 3:17 dice, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Es el amor complaciente de un padre por su Hijo. Y por esa causa, todos los creyentes que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos aquellos que hemos creído en Cristo, en su Hijo amado, somos considerados por el Padre como hijos amados. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:7, a todos los amados de Dios. Qué término, ¿verdad? Fíjate cómo se refiere aquí Pablo a cada uno de los creyentes como los amados de Dios. Sí, hermanos, somos amados de Dios. No dice seremos amados. Ese amado, el término está en un presente continuo. Siempre hemos sido amados por Dios. Y piensa en esto. Solamente Cristo tiene el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Solamente Cristo tiene el derecho inherente por su condición de Hijo amado a toda la bondad del Padre. Pero por su gracia, el Padre comienza su voluntad eterna en nuestras vidas mostrándonos también toda esa misma benevolencia, toda esa misma benignidad de manera abundante cuando nos identifica con el Hijo. Eso es increíble. Muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios, y Dios mostrándonos en Cristo toda su bondad como si fuéramos Cristo. Porque el Padre nos identifica con Él. Y de esa manera, su bondad eterna para con su Hijo amado también es nuestra. Si Dios amó al Hijo, que lo amó eternamente, de la misma manera nos ama a todos los creyentes. La bondad de Cristo, la bondad del Padre en Cristo es nuestra bondad también ahora. En Cristo somos los amados del Padre. Somos receptores de toda su bondad para con el Hijo. Por eso el Señor Jesús afirmó en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ahora el Padre quiere que todo lo que Él concede a su Hijo, todo, también sea para nosotros. Y esto es algo que nos puede chocar. Dios es el autor de todas las cosas. Podríamos decir que en términos humanos, Dios es un Dios infinitamente rico. Y el Hijo recibe como herencia toda esa riqueza. Y nosotros como hijos también. Por eso podemos entender cuando Pablo bendecía
al Padre, adorándole en Efesios 1:3, diciendo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones del Hijo son también para los creyentes. Por tanto, en la voluntad eterna de Dios para con nosotros sus hijos, adoptados en Cristo, está el concedernos mediante su gracia la plena felicidad como su Hijo amado. Esta nueva posición privilegiada es nuestra en Cristo, queridos hermanos, para siempre, y nunca va a cambiar. Nunca, porque el amor del Padre por el Hijo amado es para siempre y nunca cambiará. Si el amor del Padre hacia su Hijo amado nunca va a cambiar, su amor por nosotros nunca va a cambiar. En otras palabras, desde el día de tu salvación, en la historia de tu vida, el gozo que hay en ti no viene de las circunstancias que te acontecen, no vienen de las situaciones que te rodean, no viene de las expectativas que se puedan cumplir o no, sino por la mediación del Hijo amado de Dios, por tu condición de Hijo amado de Dios. Por tanto, ese gozo no se basa en tus emociones, sino en el fruto del Espíritu Santo que mora en ti. De hecho, el gozo es parte de ese fruto. El gozo de un creyente no es una emoción, es una condición, de la condición de ser hijos amados por Dios. Ahora, tu gozo no depende de las circunstancias, sino de tu posición como hijo de Dios. Los resultados presentes de tu vida actual y de tu eternidad futura es lo que te trae gozo a tu vida. Es la experiencia misma del Señor Jesucristo. Me impacta, yo no sé si a ti te impacta, leer en Hebreos 12:2 lo siguiente. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene la parte que me impacta personalmente. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo de la eternidad, el gozo que estaba puesto en él, fue lo que ayudó al Señor Jesucristo a soportar la vergüenza y la cruz. Ese mismo gozo está en nosotros, hermanos. Cuando por tu vida pases por circunstancias que te quieren quitar el gozo, recuerda no las circunstancias, sino quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Todo esto nos debe llenar de gozo en adoración hacia Cristo. Las circunstancias que nos rodean nunca jamás nos podrán quitar el gozo si ese gozo está en Cristo Jesús. Y no solamente en esta vida presente, sino por toda la eternidad. Y todo esto es posible, ¿sabes por qué? Porque hay un plan eterno de Dios detrás de todo esto. ¿Cuál era ese plan de Dios? Que Cristo te iba a redimir. Que Cristo te iba a redimir. Dios nos redime por medio de Cristo. Fíjate cómo sigue hablando el apóstol Pablo. En quien tenemos redención. Es en quien, evidentemente, hace referencia a Cristo. Él es quien redime solo a los fieles y santos en Cristo del versículo 1. Fieles y santos porque han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto es evidente de que solamente se refiere a los creyentes porque dice tenemos, en quien tenemos redención. Ese verbo, y cómo lo utiliza Pablo, apunta exclusivamente a los creyentes en Éfeso, a los cuales él escribe esa carta, a él, y por extensión a todos los creyentes de todas las épocas. Y esto por un lado desmonta lo que se llama el universalismo. Esa corriente filosófica, porque no es teológica, afirma que al final todos los seres humanos van a ser salvados por Cristo. Pero eso no es así. Si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, tu único lugar será un lugar en un lago de fuego ardiente, donde el fuego no apaga ni el gusano muere. Pero si crees en Cristo, vas a tener redención en Cristo. Y por otro lado, eso debe traernos gozo a los creyentes, porque la certeza de nuestra salvación está en la obra redentora de Cristo y no en nosotros. Fíjate que dice Pablo que en quien tenemos redención. Todos los creyentes elegidos
desde antes de la fundación del mundo, estamos seguros porque en Cristo Él nos da su redención. Todos los creyentes estamos seguros porque tenemos, no porque producimos nuestra redención. Somos benefactores de lo que el Señor quiere hacernos por nosotros. Y aquí tenemos otro término importantísimo en este texto, junto con la elección y la predestinación que ya vimos la semana pasada. Redención. Redención. ¿Cuántas veces no has escuchado esa palabra? Redención. La palabra significa simplemente comprar y liberar de la esclavitud por medio de un pago. En la Septuaginta es la versión en griego del Antiguo Testamento, se usa para hablar de la liberación del pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud en Egipto. En Éxodo 6:6 leemos: Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y en Deuteronomio 7:8 también leemos: Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, redimir es simplemente comprar, liberar de la esclavitud por medio de un pago que paga el precio de esa libertad. Entendamos que cuando Pablo escribe esto, se cree, por otras cartas y otros libros, que había como alrededor de 6 millones de esclavos. Claro, uno puede pensar, bueno, entre 7.000 millones de seres humanos. No, en aquella época se estimaba que la población mundial no llegaba a los 100 millones de personas, y mucho era. Pues de esos 6 millones eran esclavos. Y si un familiar o un amigo quería liberar a ese esclavo de la esclavitud, antes tenía que comprarle y después le podía conceder la libertad. Si no había un pago de un precio, no había libertad posible. ¿Y qué se hacía después de pagar el precio? Bueno, pues para ratificar públicamente ese hecho, se hacía un documento que luego ese esclavo tenía que portar durante toda su vida, para que si alguien le paraba y decía, tú no eras esclavo, porque los esclavos se identificaban porque tenían sus orejas perforadas, gracias. Exactamente, entonces él enseñaba ese documento donde decía, he sido redimido. He sido redimido. Así que cuando Pablo usa este término, toda aquella audiencia original estaba entendiendo perfectamente a lo que se refería. Cristo me compró. Cristo me compró. Esa es la idea exacta que transmite esta palabra en el Nuevo Testamento y en el contexto de la salvación y en el contexto del pecado. Cristo te compró. Ese era el plan eterno de Dios, que un día Él te comprara de la esclavitud al pecado. Fíjate cómo el apóstol Pablo ya en esta misma carta nos va recordando cómo estábamos cuando Dios nos redimió. En el capítulo 2, versículo 1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vivíamos, dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por eso, continúa Pablo en el versículo 3, por naturaleza erais hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos, como dice el versículo 12 del capítulo 2, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos, dice el capítulo 4, versículos 17 y 18, la mente envanecida, el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos de la vida de Dios por ignorancia y por la dureza de nuestro corazón. Ese era el estado en el que nos encontrábamos como esclavos. Piensa lo siguiente, cuando se vendía un esclavo, evidentemente si tú ibas a comprar un esclavo y tenías que pagar un alto precio, no ibas a elegir al más paupérrimo, al más rebelde, al más flaquito, al más indigente, ibas a buscar al que estuviera más fuerte, al que estuviera más ducho, al que fuera más manso para que no se revolviese contra ti. Pero a la luz de lo que nos acaba de decir Pablo, Dios compra a los más rebeldes, a los más débiles, a los que realmente éramos inútiles. Es increíble el amor de Dios,
Ese es parte del plan eterno de Dios. Porque la realidad de todo ser humano es que todos hemos nacido, como dice el salmista en el Salmo 51:5, hemos nacido en iniquidad, en pecado hemos sido concebidos. Por tanto, aunque el mundo te diga que eres libre, y seguro que alguna vez lo has escuchado, libres para hacer lo que quiera, disfruta de la vida, eres libre, no lo creas, no lo creas. Sin Cristo eres esclavo del pecado. Naciste esclavo, y si Cristo no te redime, no te compra, seguirás siendo esclavo por toda la eternidad. El Señor Jesús afirmó, y no creas al mundo, cree lo que dijo Cristo, Juan 8:34, el que comete pecado es esclavo del pecado. Así éramos, vendidos al pecado, como afirma Pablo en Romanos 7:14, vendido al pecado. Y en esa condición, Dios en su plan eterno, ¿qué decidió? Redimirnos, comprarnos para Él mediante Cristo. Y es por esa condición de esclavitud al pecado que necesitamos urgentemente que Él nos redima. Que Él nos redima urgentemente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. ¿Sabes por qué va la gente al infierno? La gente no va al infierno porque sean ladrones, o asesinos, o homosexuales, o porque sean... La gente va al infierno no porque sean pecadores, porque todos lo somos, sino porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Porque no quieren reconocer que necesitan un Redentor. Porque no quieren reconocer que necesitan un Salvador para sus vidas. Por eso van al infierno. Y no quieren un Salvador, no quieren un Redentor, básicamente, ¿sabes por qué? Porque no soy esclavo de ningún pecado, soy libre, hago lo que quiero. Y otros dicen, yo malo, si soy bueno. Tengo una tía, mi tía Pepita, que una vez hablando con ella en el hospital, digo el nombre porque uno la conoce, la pobre mujer que es un encanto, pero tiene tristemente, y estamos orando por ella, unas ideas terrible. Para ella todo el mundo es bueno. No, Pepita, le dije yo, no, somos malos. Es precisamente esta autocomplacencia lo que está haciendo que mucha gente vaya al infierno. Rechazan a Cristo como su Señor y Salvador, y por eso van al infierno sin remedio. Creen que no necesitan ningún Salvador, nadie que les redima de la esclavitud al pecado. Y por esa razón, no es hasta que te des cuenta de tu necesidad de redención del pecado que no verás tu necesidad de un Redentor. No es hasta que reconozcas que eres pecador y que no eres libre que no estarás dispuesto a querer ser liberado de ese pecado y a suplicar a Cristo por ese perdón. Porque sabes una cosa, cuando reconoces que eres pecador, cuando reconoces que necesitas un Redentor, necesariamente clamarás a Cristo. Nunca clamarás a ningún otro Dios, nunca buscarás la liberación en ninguna religión. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede convencerte de justicia, juicio y pecado. Todo lo demás es moralismo. Solo Dios puede convencerte de ello. Y cuando el Espíritu de Dios te convence a través de su Evangelio de que eres pecador, te convenza de que necesitas un Redentor, entonces es cuando tú clamarás a Cristo por tu salvación. Por tanto, la redención por medio de Cristo, la liberación de la esclavitud al pecado es vital, vital. Tan vital que el Señor lo planificó desde antes de la fundación del mundo, porque sin esa redención por medio de Cristo, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvos. Y en esa redención, queridos hermanos, hay un costo. Hay un costo. Pero también hay unos resultados maravillosos. Un costo y unos resultados que te deben llenar de gozo en adoración hacia Cristo. El costo de la redención es lo que nos sigue diciendo Pablo en su carta, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, algo que todos los creyentes debemos tener siempre grabado a fuego en nuestros corazones, que fuimos redimidos de nuestra manera mala de vivir, heredada de vuestros padres,
no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Graba eso en tus corazones siempre, para que cuando peques contra el Señor recuerda el costo de tu salvación. Cuando entendemos esto, necesariamente nuestra vida tiene que ser movida a adorar a Cristo. No podemos quedar indiferentes ante eso. Es imposible. Quien sea indiferente ante esta realidad realmente es que en su corazón no hay nada. Nada. La paga del pecado por liberarte fue la muerte del Creador. Porque la paga del pecado, repetimos, es muerte, Romanos 6:3. No había otra forma de poder salvarte. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Por eso la expresión por su sangre equivale a muerte. En otras palabras, la muerte de Cristo fue en sustitución por nuestra muerte. Aquello que merecíamos por nosotros mismos, por nuestros pecados, Cristo, nuestro amado Salvador sin pecado, decidió llevarlo voluntariamente sobre Él. Él pagó por algo que nosotros jamás íbamos a poder pagar y que nos iba a llevar irremediablemente a la condenación eterna. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, es una expresión que a muchos ha irritado a lo largo de la historia. Parece que un Dios egocéntrico buscaba simplemente satisfacer su propio ego, ¿verdad? Que buscaba simplemente su propia satisfacción y para eso no tuvo ni siquiera la desvergüenza de matar a su propio hijo para satisfacer. Pero la muerte del Hijo por nuestra redención no fue para satisfacer el ego de nadie, y mucho menos de Dios Padre, porque Cristo puso su vida voluntariamente por nosotros. Ningún padre egocéntrico le obligó a hacerlo. El Señor Jesús afirma en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y en Mateo 20:28 dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso debemos de ser cuidadosos en no separar esta decisión del Padre de satisfacer su justicia, de mandar a morir a su Hijo, del sacrificio voluntario y lleno de amor de Cristo hacia nosotros. Porque sí, Él dio su vida en obediencia al Padre, pero también porque Él quiso darla porque sabía que así iba a comprarnos para Él. Así que cada vez que leamos expresiones en la palabra como dio su vida, o dio su alma, o se dio a sí mismo, debemos entender que son todas expresiones que van dirigidos al mismo punto, que Cristo se ofreció a sí mismo por ti en la cruz, en obediencia al Padre, pero voluntariamente. Él se entregó a sí mismo, dice Pablo en Efesios 5:2, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Yo voy a derramar mi sangre, dice Mateo 26:28, para remisión de pecados. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 9:14 que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno sin mancha a Dios y nos limpiará de conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por tanto, en el plan eterno de Dios, del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como ya veremos si Dios quiere la siguiente vez que podamos seguir estudiando Efesios, el propósito fundamental de este plan eterno para con la humanidad y en la historia de la humanidad fue venir a buscar y salvar a los perdidos. Si alguna vez te has preguntado, no como han hecho muchos científicos, el motivo de nuestra existencia, como aún se siguen preguntando muchos filósofos, este es el motivo. El motivo de la existencia de la humanidad era la redención de aquellos a los cuales Cristo vino a buscar. Y ese plan se va a cumplir. Ese plan eterno siempre se va a cumplir. Cristo voluntariamente vino a buscar a los perdidos. Se dio a sí mismo en rescate por muchos. ¿Cuáles son los resultados de esa redención? Pablo sigue diciendo, el perdón de nuestros pecados y el conocimiento del plan de Dios que debe traernos descanso. Fíjate el primer resultado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto significa que ahora, mediante la muerte de Cristo en la cruz, somos libres de la ley. Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Significa que somos libres de la esclavitud al pecado. Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Esa redención de Cristo también nos hace libres del poder del mundo. Gálatas 1:4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este siglo presente malo, conforme a la voluntad eterna de nuestro Dios y Padre. Esta muerte de Cristo en la cruz, ese derramamiento de su sangre, ese perdón de pecados, también nos libra de Satanás. Colosenses 1:3 y 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al dominio de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora somos libres, ¿sabes de qué? De la condenación eterna. Romanos 8:1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Libres también de la ira de Dios. Y por tanto, de su castigo por nuestro pecado. Romanos 5:9. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Uno de los mayores errores que cometemos los creyentes, o incluso puede ser que algunos inconversos, es creer que Dios nos compró para librarnos de la ira de Satanás. Nos compró para librarnos de su ira. Porque el día de la ira del Señor viene. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso la muerte sustitutoria de Cristo, el perdón de pecados, señala, pone en escena, visible a toda la creación, seres celestiales o seres carnales, un carácter de amor sacrificado e infinito. Pone en escena su justicia. Ese era parte del plan eterno de Dios que le trae gloria. Mostrar a toda su creación su carácter lleno de gran misericordia y compasión por nosotros, pecadores, viles y enemigos suyos. Esto es lo que se llama la doctrina del pecado. ¿Por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué hay pecado en la humanidad? ¿Por qué Dios no permitió simplemente que viviéramos así como Adán y Eva, corriendo de aquí para allá? Dios permitió el pecado porque esa es la forma en la que Él va a mostrar a toda la creación que es un Dios justo, santo, amoroso y misericordioso. A través de aquel derramamiento de su sangre, Cristo nos mostró que Él es un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, a los que nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos a pesar de nuestro pecado. Y por eso ha querido beneficiarnos según las riquezas de su gracia. Porque ha sido por su gracia, hermanos, no por nosotros. Ha sido su gracia en nosotros, que éramos indignos, el que nos ha permitido ser salvos y de poder estar reconciliados con Dios. Porque su gracia por nosotros, hermanos, que éramos indignos, es de carácter infinito. Si no, piensa en lo siguiente: ¿a quién ha salvado Dios? A aquellos que desde la eternidad pasada ya sabía Dios que íbamos a ser pecadores. Y por eso Cristo ya estuvo preparado desde la eternidad pasada para morir y perdonar tus pecados. El apóstol Pedro afirma en 1 de Pedro 1:20, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por eso Dios, para hacer posible nuestra redención y exponer su carácter, como dice Romanos 8:32, no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y desde ese momento, desde el momento en que Cristo carga nuestros pecados en la cruz,
Dice Pablo en Colosenses 2, 13 y 14, ya ninguna acusación escrita se levanta contra nosotros. Todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido castigados en Cristo. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esto es increíble, hermanos. Increíble. El Padre no nos perdona mandando a su Hijo a morir en nuestro lugar, haciendo un uso meramente de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. ¿Esto qué significa? Que Dios nos perdona, Dios envía a su Hijo para perdonarnos conforme a su naturaleza llena de gracia. Si no piensa en esto, en el mismo momento en que el Dios infinito derramaba en aquella cruz y sobre Cristo y de manera infinita toda su ira por nuestros pecados, en ese mismo instante Dios estaba derramando sobre ti toda su naturaleza llena de gracia para perdonarte. En ese mismo instante. Cristo sufrió lo que tú debías sufrir y nosotros nos beneficiamos de lo que siempre ha sido de Cristo. Es increíble, increíble. Ahí en aquella cruz se muestra la naturaleza de justicia y llena de gracia infinita de Dios por todos aquellos a los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo, para que por las riquezas de su gracia seamos perdonados de nuestros pecados, seamos llamados sus hijos. Por esa razón Pablo pudo afirmar en Romanos, y la ley, Romanos 5:20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, en vidas donde abundaba la transgresión, donde el pecado abundaba, donde todo era vil y enemistad contra Dios, sobreabundó la gracia de Dios por nosotros. Vemos, por tanto, en cada una de nuestras vidas, donde abundaba esa transgresión, ese pecado, la inmensidad y el alcance de este don inmerecido de Dios en Cristo. Esto supera nuestro entendimiento, nuestra comprensión, pero debe llevarnos al gozo y alabanza a nuestro Señor. ¿Cómo no hemos de gozarnos como Pablo al exclamar, bendito seas, bendito seas? O como Pedro tener una respuesta agradecida por medio de una vida santa, sabiendo que fuimos redimidos de nuestra manera vana de vivir, que nuestros padres nos legaron no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. O cómo no gozarnos si hasta los seres celestiales, los ángeles, que no han sido beneficiarios de esta salvación tan grande, desean, dice 1 Pedro 1:11, inquirir en los sufrimientos de Cristo y en las glorias que les iban a seguir. O cómo no gozarnos y unirnos en esta vida a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos que están eternamente clamando y exclamando a Dios, digno eres porque fuiste inmolado y adquirido para Dios con tu misma sangre. ¿Por qué no alzar nuestras voces a Cristo, a Dios, junto con los millones y millones y millares de ángeles en Apocalipsis 5:12 que exclaman, digno es el Cordero que ha sido inmolado? Digno es nuestro Señor. Qué gozo, hermanos. Qué gozo común ese plan eterno de Dios. Él está cumpliendo perfectamente y exactamente, a pesar del costo, nuestra salvación. El propósito para el cual Él creó todas las cosas, para que su gloria sea manifiesta eternamente a través de nuestra salvación. Pero ahí no acaban las riquezas de su gracia. Fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dios hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el segundo resultado de la redención que leemos en este texto. Hay muchos otros en la palabra, pero este es el segundo resultado de la redención que te debe llevar al gozo, y ese es el conocimiento del plan eterno de Dios.
Imagina lo siguiente. Imagina que eres salvo, pero que nunca lo has sabido. Que nunca lo vayas a saber, de hecho. Imagina que nunca supieras y que por tanto nunca entendieras ni dieras sentido a todo lo que estás viviendo en esta vida. Que no tuvieras respuestas a tus luchas, que no tuvieras respuestas a tus lágrimas, que no tuvieras respuestas a tu dolor, un dolor que por otro lado solamente tú entiendes, que nadie lo puede entender porque solamente tú vives. Imagínate que no supieras cuál es tu destino. Imagínate que ignoraras todo eso. ¿No sería horrible? No sabríamos el sentido que tiene nuestra vida, ni el sentido de lo que vivimos. Es una horrible desesperanza, ¿no es cierto? De hecho, es la desesperanza de la que vimos al principio en la exposición. Un mundo sin Cristo que nos rodea está sin esperanza en el mundo. Para el mundo, el plan de Dios que Él ha escrito en su palabra, que Él describe en su Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje de la necesidad de un Redentor, la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno, es locura. Locura para los que se pierden, dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Es impactante, piensa en lo siguiente, es impactante cómo el mundo entero es tolerante con los adivinos, aunque fallen, con los astrólogos, aunque fallen, con cualquier religión que les diga lo que ellos quieren oír. El mundo es tolerante con todos menos con Cristo. ¿Sabes por qué eso es así? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Y nosotros, los creyentes, hubiéramos estado igual si no hubiera habido un plan eterno previo de Dios para salvarnos. ¿Entiendes? Si Dios no hubiera establecido ese plan para salvación, tú y yo hubiéramos estado igual. Nunca hubiéramos buscado a Cristo, si Él antes no vino a buscarnos. Nunca hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados si Él no hubiera tomado nuestro lugar en la cruz. Todos hubiéramos estado igual sin ese plan eterno de Dios. Porque allí, en aquella cruz, Cristo no solamente nos redimió perdonando nuestros pecados, derramando su sangre, sino que además hizo sobreabundar esa gracia para con nosotros. ¿De qué manera? En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. En otras palabras, en aquella cruz, no solamente Cristo nos salvó, sino que también abrió nuestras mentes para que podamos entender su plan de salvación, para que podamos entender la razón de nuestras vidas, para que podamos entender la razón de nuestras circunstancias. No hay lugar a la desesperación, por tanto, no hay lugar a decir, ¿por qué? Porque es el plan eterno de Dios para ti. Es parte de tu vida para que el Señor te pueda llevar a la gloria. No hay lugar sino para el agradecimiento a Dios. No lo entiendo, pero Señor, esto es parte de tu plan por mí. Es parte de tu plan por mí. En aquella cruz el Señor abrió nuestras mentes para que entendiéramos la razón de nuestras vidas, la razón de nuestras circunstancias. Cuando Pablo habla de sabiduría, por el contexto, está hablando de sabiduría que da a conocer las cosas de Dios. Alude al entendimiento de las realidades tales como la vida, la muerte, Dios, el hombre, justicia, pecado, cielo, infierno, eternidad, tiempo. Y cuando habla de inteligencia, lo hace en el contexto de un entendimiento práctico de la vida, como dice Colosenses 1:9. Habla de un entendimiento de lo cotidiano en nuestras vidas y que nos lleva a ver los acontecimientos que vivimos no a la luz de la temporalidad, sino a la luz del plan eterno de Dios, de las realidades antes descritas. Es el entendimiento que nos ayuda a entender a la luz de la elección eterna de Dios y de la obra de Cristo a nuestro favor, las circunstancias por las que vamos a pasar o que vamos a vivir. Nos ayuda a ver nuestras vidas a la luz de la eternidad y no a la luz de nuestra temporalidad. El problema es que muchas veces tenemos los ojos puestos en la tierra. Y Dios quiere que miremos la eternidad. Si Él empezó en ti la buena obra, ¿cómo no la va a acabar? Tenemos que ver
todos los acontecimientos de nuestra vida, todo lo que vivimos, todo lo que... Ahora eso sí, no caigamos en el determinismo. Si Dios ha determinado todo, me cruzo de brazos y a esperar que Cristo venga a buscarme. Sabemos que Dios tiene ya todo determinado, pero yo no lo sé. Yo no sé las circunstancias por las que tengo que vivir. Yo no sé el dolor que tendré que sufrir. Yo no sé la alegría que tendré que tener. Yo no sé la enfermedad por la que voy a pasar, ni sé de que voy a morir. Por tanto, debo también vivir, pero vivir confiadamente en que Dios tiene un plan para mi vida. Y debo tomar decisiones. A veces acertaré y a veces me equivocaré. Voy a querer desear vivir en santidad, pero voy a pecar. Sea una cosa, sea la otra, siempre tendré que ir al trono de la gracia a darle gracias a Dios si vivo en santidad y a pedir perdón si vivo en pecado. Pero tengo que vivir confiado, Señor, esto es parte de tu plan por mí. No lo entiendo. Me desconcierta. Pero, Señor, no quiero caer preso ni de la duda ni del temor. Esto tú lo permites, porque estás llevándome a la gloria. A la gloria. Por eso el Señor nos ha dado por su gracia y a través de la obra en la cruz sabiduría e inteligencia para que conozcamos el misterio de su voluntad, dice el apóstol Pablo, según su beneplácito. La palabra misterio, evidentemente, no tiene nada que ver con algo misterioso. Simplemente es un secreto que estuvo guardado durante un tiempo, que fue oculto hasta que Dios lo reveló. Y cuando Dios revela ese misterio, fíjate, dice que el apóstol Pablo, lo hace según su beneplácito. Es decir, le trae gozo poder revelarnos su plan a sus hijos. Dios nos permite a su pueblo en Cristo, sobreabundando su gracia para con nosotros y para su gozo, darnos a conocer y tener parte en ese misterio que estuvo guardado desde siempre. ¿Cuál es ese misterio? El que Él se había propuesto en sí mismo, el de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿A dónde va este mundo? ¿A dónde va este mundo? ¿A dónde vamos todos y cada uno de los creyentes? Un día estar reunidos con Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Y el Señor va a reunir así todas las cosas que están en los cielos, ángeles y potestades, con todos y cada uno de sus hijos en esta tierra. Dios con su muerte en la cruz, no solamente nos redimió del pecado, no solamente perdonó nuestros pecados, sino que ahora también nos da a entender para poder creer, para poder estar confiados. Ahora entendemos, cuando leemos la palabra, todo lo que leemos no nos suena chino, no nos es locura. Ahora entendemos realmente, como hemos estudiado ya también aquí en la iglesia, que el pecado entró en la humanidad desde un inicio y que por tanto todas las cosas han ido de mal en peor en este mundo. Tristemente hay muchos que piensan el mundo irá mejor. No, el mundo va a ir a peor. No, el mundo va a ser destruido por una guerra nuclear. No, Dios va a destruir su creación. El hombre por su pecado fue separado de Dios. Entró en el mundo y en el ser humano la muerte y el dolor, Génesis 3. El hombre se separó de Dios. El hombre mató a otro hombre en Génesis 4, Caín a Abel. La gente trató de mantener cierta unidad cuando construyó la Torre de Babel intentando alcanzar a Dios, Génesis 11. Pero Dios los castigó, Dios los esparció por el mundo. Dios llamó a Abraham, un impío, un idólatra, que vivía en una nación idólatra, y lo hizo por su soberanía. Y estableció una diferencia entre judíos y gentiles, una diferencia que se mantuvo hasta que Cristo en la cruz nos unió con Él. El pecado todo lo dispersó, pero en Cristo Dios dice, reunirá todas las cosas de nuevo junto con Él. Y el gozo del Padre, el propósito que Él abrigó, es que un día Él iba a compartir esto con sus hijos. Y ya lo ha hecho. Sabemos el plan eterno de Dios. Sabemos de dónde hemos venido. Sabemos lo que estamos viviendo. Sabemos lo que vamos a vivir y dónde vamos a estar. No sabemos. No trae gozo, no trae descanso.
Por tanto, como dice el apóstol Pablo, nada, ni nada, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el beneplácito del Padre, que conozcamos. No estamos andando a ciegas en nuestra vida, en este mundo. Él nos ha mostrado su plan eterno de que todo un día va a estar reunido en Cristo. Cuando todos los tiempos, cuando todas las situaciones que el Padre ya ha establecido desde el inicio del mundo, conforme a su plan eterno, cuando la última alma que el Señor haya elegido, en ese instante, en ese momento, Cristo vendrá por su iglesia. Pero ninguna de sus ovejas se van a perder. Ninguna. En ese momento, cuando su plan se haya completado, ese plan eterno, llegará el fin glorioso con el regreso de Cristo. Y ese propósito de Dios se va a cumplir de reunir todas las cosas bajo la cabeza de Cristo. Y podrás preguntar, bueno, Miguel, qué guay. Qué guay. Pero ¿sabes qué? Sigo con mis luchas. Sigo con mi dolor. Sigo con mi angustia. Sigo con mi desconocimiento. Sigo con no sé qué hacer. Bueno, piensa en lo siguiente. Si literalmente dice el Señor que todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, sobre nosotros, a nuestro alrededor, dentro de nosotros, fuera de nosotros, debajo de nosotros, encima de nosotros, todo lo material ya ha sido colocado bajo el dominio de Cristo, por tanto, todo lo que estás viviendo también está bajo el control de Cristo. Todo. Cuando piensas en tus situaciones, en tus luchas, en tu dolor, piensa, Señor, gracias que tú estás al control. Descansa en eso. Claro que no lo vas a entender, bienvenido al club, nadie lo entiende muchas veces, no sabemos lo que va a suceder mañana, pero sí sé que Cristo lo sabe. Sé que es el plan de Dios. Descanso en Él, descanso en que todo está bajo su control y que Él tiene un propósito eterno para su gloria y para mi bien. Debo descansar en eso. Eso es fe. Eso es fe. Esto sin duda alguna es un misterio. Todo lo que el Señor ha tenido previsto para nosotros es un misterio. Mira la humanidad cómo está. Nadie se quiere creer esta verdad. Para ellos este evangelio es locura. Pero a Dios le ha placido revelarnos a través de Cristo y a través de su palabra esta verdad. Para creerlo, evidentemente es necesaria la fe, y no una fe débil, precisamente. Pero saber que Cristo va a gobernar, porque ya lo está haciendo, todo el universo entero, debe llevarnos a una vida de gozo, de descanso, de paciencia hasta que llegue ese día. Un escritor, un autor, Herman Bavinck, lo expresa muy adecuadamente en un libro que él tiene que se llama La doctrina de Dios. Observamos alrededor nuestros tantos hechos que no nos parecen razonables, tantos sufrimientos injustos, tantas calamidades inexplicables, tan extraña y desigual distribución de destinos y un contraste tan grande entre los extremos de la alegría y la tristeza que al reflexionar sobre estas cosas nos vemos forzados a elegir entre dos alternativas. O el mundo está gobernado por una ciega voluntad o una deidad maléfica, como creen los pesimistas, o basándonos en la palabra de Dios y mediante la fe, descansar en la soberana y absoluta voluntad, aunque incomprensible, sabia y santa de aquel que algún día hará que la plena luz de los cielos amanezca sobre los misterios de nuestras vidas. El saber ahora la realidad de que todas las cosas están bajo la autoridad de Cristo, de tal modo que, como dijo un pastor, ninguna de ellas se puede deslizar por sí misma, sino que están todas bajo su gobierno, nos hace descansar. Nos debe llenar de gozo. Todo lo que sucede en este mundo, todo lo que tú vives, sea bueno o malo desde nuestra perspectiva, es parte del plan de Dios, de reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo, incluido tú. Porque un día toda rodilla, incluida la tuya y la mía, se doblarán delante de Cristo. Por esa razón, ¿sabes qué? No estamos solos. Es maravilloso. Cristo sabe que no sabemos. Cristo
no duda de que dudaremos. Por eso, ¿qué hace Cristo? Intercede por ti y por mí. Romanos 8:34. Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por ti y por mí. Hebreos 7:25. Cristo es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque Él vive perpetuamente. ¿Para qué? Interceder por ti y por mí. ¿Sabes lo que está haciendo Cristo ahora? Está preparando unas moradas en los cielos para ti y para mí. Como dijo el Señor, si no fuera así, no lo hubiera dicho. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor ahora en tu vida? Te imparte dones para tu bien. Efesios 4:8. Él dio dones a los hombres. Y por medio de su Espíritu produce en nosotros todo conocimiento acerca de Dios y de Cristo para nuestra santificación, como Pablo dirá en Efesios 3:17 y 19. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Eso es impactante, ya lo veremos más adelante si Dios quiere. Pero Cristo, que mora en nosotros por la fe, tiene un propósito, que seamos capaces en esta vida de comprender, junto con todos los creyentes de todas las épocas, cuál es su amor por nosotros, para que un día podamos estar llenos de toda la plenitud del conocimiento de Dios. Y sobre todo, aunque no lo entendamos plenamente y pensemos que el mundo aún está gobernado por una suerte de casualidad, y tu vida pienses que es un caos porque quizás no salen las cosas como tú quisieras, Cristo gobierna el universo entero y Cristo gobierna tu vida si has creído en Él como tu Señor y Salvador. Porque Él sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabes quién está dirigiendo tu vida? La cabeza de Cristo, Cristo. Porque eres parte de su iglesia. Eso debe llenarnos de gozo en adoración a nuestro Señor. No nos debe llenar de esto de descanso, hermanos. Es verdad que estamos en épocas de desconcierto, pero como dijo también un autor, no mucho más desconcierto que en otras épocas. Siempre ha habido desconcierto. O puede ser que lo que tú estés pasando en este momento personalmente te haga sentirte angustiado, agobiado, pensando, no sé si mi vida tiene algún sentido. Pero recuerda una cosa, Dios no solamente te salvó, también te ha revelado todo su plan eterno en las Escrituras. Todo lo que vives no es casual, es parte del plan eterno de Dios que se va a cumplir escrupulosamente en tu vida. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces Cristo es tu Redentor eterno. Entonces Él te redimió de la esclavitud al pecado. Entonces Él te trajo la libertad de la culpa, te libró de ese castigo, te hizo ser su hijo. Y recuerda, Él lo hizo voluntariamente mientras toda la ira del Padre caía sobre Él para que toda su gracia cayera sobre ti. Y por eso Dios se complació en poner todo bajo su control soberano, incluido tus tiempos y tus circunstancias. Descansa en el Señor, gózate en el Señor. Estás bajo la amorosa autoridad de aquel que reina por los siglos de los siglos. Y nadie te puede soltar de su mano. Que este misterio revelado te traiga gozo, descanso y adoración a nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias por el gozo y descanso que nos da el saber que todo lo que vivimos, todo lo que somos, parte de tu plan eterno, Señor. Tú habías decidido crear un mundo físico
habías permitido que el pecado entrara para mostrar así de esa manera a todas tus criaturas que eres un Dios justo, pero también eres un Dios misericordioso. Y en ese plan eterno, Señor, ya tú habías decidido, por tu gracia, salvar a muchos. Y lo hiciste entregando a tu Hijo, para que Él tomara nuestro lugar en aquella cruz y pagara el precio de nuestro rescate, que era su propia sangre. Y también, Señor, nos diste a conocer esta realidad preciosa de tu voluntad eterna, lo cual trae gozo y descanso en nuestras vidas. No hay nada casual en lo que vivimos, nada está bajo el dominio de unas entidades que desconocemos, maléficas o no, todo está bajo tus manos poderosas. Y tu propósito eterno es que un día podamos estar todos bajo la autoridad de Cristo, las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra. Y desde ese instante y para siempre jamás poder gozarnos de tu presencia, en cuerpos sin pecado como nunca antes hemos experimentado. Poder gozarnos, Señor, de poder mirar a Cristo cara a cara y viéndole a Él verte a ti, Señor. Poder, Señor, disfrutar de esta creación sin pecado, sin dolor, sin tristeza, sin lágrimas que derramar, Señor, porque tú las enjugarás todas, Padre. Ayúdanos a perseverar, Señor. Tú conoces nuestra realidad de que aún estamos en un cuerpo caído, aún, Señor, tenemos que aprender mucho. Seguimos siendo niños en la fe. Ayúdanos, Señor, a andar confiadamente, Señor, descansando en que tú empezaste en nosotros la buena obra y la acabarás. Ayúdanos por ello a vivir en rectitud por amor a tu nombre. Ayúdanos, Señor, por gratitud a querer imitar a Cristo en todas nuestras vidas. Que no tengamos temor ni del hombre ni de las circunstancias, pero que sí tengamos temor de tu presencia, porque el principio de la sabiduría es temerte a ti, Señor. Pero no un temor de miedo, sino de reverencia, porque, Señor, tú quisiste por tu gracia salvarnos en tu plan eterno. Alabamos tu nombre, Señor, y te suplicamos también que las almas que hoy nos visitan, que ahora han escuchado, Señor, parte de ese plan eterno, caigan de rodillas ante Cristo, supliquen tu perdón, Señor, reconozcan que necesitan redención y que Cristo es nuestro Redentor. En su nombre te lo suplicamos, Señor, y te damos las gracias por todo. Amén.